Acá ya estamos de regreso y los voy a llevar directamente con la columna de Damián, que va a compartir con todos nosotros desde el piso y nos va a hablar de la geopolítica del sudeste asiático. Así que, Dami. Muy bien, vamos a hablar efectivamente entonces de la geopolítica del sudeste asiático. Si vamos al primer slide, digo slide, ¿no? Ahora ya placa queda como primer slide. Cuando suena en inglés siempre es mucho más pro. Sí, slides. Entonces, en el primer slide vemos la importancia. Vamos a hablar un poquito de la importancia que tiene ahora Asia-Pacífico para los Estados Unidos. En el 2012 yo creo que fue uno de los golpes de timón más silenciosos, pero más importantes que dio el gobierno estadounidense de Barack Obama al bascular todo el aparato militar que tenía mayormente concentrado en Medio Oriente, ¿sí? Hace el basculamiento, que se llama, a Asia-Pacífico, y por primera vez en la historia, Asia-Pacífico pasa a tener mayor aparato militar concentrado por parte de Estados Unidos en esa región. Si vamos a la segunda placa o slide, podemos ver por qué es importante la región de Asia-Pacífico. ¿Por qué esa región en la cual se encuentra el sudeste asiático es tan importante? Porque concentra el 40% de la población mundial, el 56% del PBI mundial y, no me quiero equivocar, el 45% del comercio mundial. Concentran todo, si uno suma todas las economías de los países que tienen salida al Océano Pacífico. ¿Quién queda fuera de esto? Súper importante. ¿Quién queda fuera de esto? Europa. Por primera vez Europa deja de ser centro. Hay que volver a reconstruir la historia a partir del siglo XXI. Vos sabés que si mirás el mapa de esa manera, como se ve en el gráfico, que es como lo usan ellos, es interesante ver, creo que te hace comprender mejor la geopolítica. ¿Cuál es el centro y el papel que jugamos nosotros? Estamos en la periferia de la periferia. Sí, sí, sí. Y encima algo parecido está pasando en Europa. Tal cual. Súper importante entonces ahí. Europa deja de ser centro, Estados Unidos logra sacarse o desempantanarse momentáneamente de Medio Oriente gracias al tema de los combustibles, de los cuales es cada vez menos dependiente, y entonces afirma su presencia. Ahora, si vamos al siguiente slide, podemos ver esto que decíamos, el detalle de cómo estos tres estrechos, el estrecho de Malaca, el de Sunda y el de Lombok, el de Sunda y el de Lombok están enteramente en Indonesia, y si no me equivoco, sí, el de Malaca lo comparte con Malasia. Correcto. Entre estos tres estrechos, o sea, por estos tres estrechos pasa el 58% del comercio mundial, transitan. Fíjense la importancia de lo que es tener controlado esos tres estrechos. Vamos al siguiente slide para hablar siempre. Bueno, acá vemos la región del sudeste asiático. Básicamente los 5 países principales, como dijimos, son Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y, me estoy olvidando de... Vietnam. Y Vietnam. Vamos al siguiente slide. Y esto es súper interesante. Fíjense que dicen que, ¿cómo se sabe que una potencia es emergente o no es emergente? Y uno siempre dice en geopolítica que una potencia emergente se mide por sus ambiciones militares. Entonces es ahí donde uno puede entrar un poquito, para hacer un poquito de polémica, uno podría decir que uno no está tan seguro que hoy en día Indonesia es cabeza de el sudeste asiático, si uno lo mide militarmente. Por supuesto, como lo dijo el invitado, tiene casi la mitad de la población, casi la mitad de la economía, pero militarmente, recién ahora su presupuesto se está emparejando con el de Singapur. Singapur, que tiene el tamaño de Yakarta, ¿sí? Hoy en día, y esto el otro día estaba leyendo unas declaraciones del ministro de Defensa de Indonesia, y marcaba que el objetivo de Indonesia justamente era en los próximos años convertirse en la potencia militar exclusiva de el sudeste asiático, y que para eso querían llevar el porcentaje del PIB de Indonesia, que no es nada despreciable en materia de defensa. El porcentaje del PIB por ahora está por abajo del 1%, lo querían duplicar antes del 2020. Y si se fijan, ahora sí, si se fijan, y para darle esta ambición
geopolítica militar de Indonesia. Fíjense acá el slide que tenemos, que en los últimos, entre el 2000 y el 2012, ¿sí? Indonesia aumentó su gasto militar 125%. ¿Sí? El único que le hace ahí mecha es Vietnam con 131%, pero el poderío militar de Vietnam no se compara con el indonesio. Ahora, habiendo visto la geografía que tiene Indonesia, con 17.000 islas, uno por supuesto que se va a dar cuenta que el gobierno de Indonesia va a apostar sobre todo a la defensa marítima. De hecho, el 52% de casi más de la mitad de las importaciones militares que hace Indonesia están dedicadas a la defensa marítima. Ahora, ¿cómo se controla o cómo se protege un país con las características de Indonesia? Yo diría que es un colador. Hablando lisa y llanamente, es muy difícil de controlar. 17.000 islas, si uno solo quiere tener un barco por isla, ya es una flota de 17.000 barcos. Claro. Es prácticamente imposible, por eso Indonesia, lo que se dice en la jerga geopolítica, está regalado en materia de atentados y en materia de narcotráfico. Hay una característica que yo vi en Indonesia, es la conexión permanente con los países del Medio Oriente. Es habitual que uno va a un aeropuerto y ver que parten delegaciones a la Meca. Visitas todo, en general son por visitas religiosas, pero obviamente si uno se pone un poco paranoico es bastante simple que se puedan contactar y traer miembros de grupos como Daesh. De hecho, Indonesia sufrió atentados. ¿Qué diferencias hubo entre los que vimos este verano, invierno de allá, y los de Bali que hubo hace un par de décadas? Vos mencionaste algo fundamental, digamos, y vuelvo a repetir esto: Indonesia es el país con mayor población musulmana del mundo, pero el referente a nivel islam sigue siendo Medio Oriente. De hecho, los musulmanes tienen esta obligación de hacer una vez por menos en la vida, es el Hajj, esa peregrinación a Medio Oriente. O sea, siempre este flujo es continuo. Con el tema de los atentados que están tan en boga, digamos, los atentados que fueron en el mes de enero, se marcan más en el nuevo contexto, digamos, del Estado Islámico. Eran, digamos, gente que tomó una iniciativa contra acá, digamos, fue el atentado que tuvo lugar en la ciudad de Yakarta, en la capital federal, lo que es la capital de Indonesia, contra indonesios, parte, digamos, con una postura, digamos, buscando una mayor participación de Indonesia, o mayor motivación de la población para favorecer, digamos, a este nuevo referente, entre comillas, de lo que es el Islam en Medio Oriente. Se le podría decir parecido, porque entraría más en lo que es el terrorismo internacional, con los atentados de Bali del 2002. Entra más en esta red, digamos, de terroristas internacionales contra Occidente, contra, digamos, posturas pro-occidentales de los gobiernos de la región. Distintos son, por ejemplo, a los atentados que en su momento hubo en Bantaché. Bantaché era más un proceso de secesionismo, digamos, de separación de un parte de un territorio. Perdón, Ezequiel, esto que conocemos como Bandache. Bandache. Claro, porque a veces... La pronunciación. Claro, yo pronuncio a lo españolesco. A lo porteño. A lo porteño. Exacto. Para que se ubiquen geográficamente, sería la punta de la isla de Sumatra, la punta occidental. Y se escribe Banda AC con H al final. Generalmente en indonesio la C se pronuncia como CH. Pero no me vengas a hablar indonesio acá, Bandache, lo podemos identificar. Generalmente, ellos fueron, digamos, uno de los lugares, uno de los enclaves musulmanes más antiguos de la región, o sea, de una larga trayectoria, digamos, de cientos de años. Llegada después de la decolonización, buscaron su separación, pasaron bastantes años de conflicto con el gobierno central, hasta que con el tsunami del 2004, digamos, arrasó la región, y eso casi, digamos, desmovilizó a los insurgentes. Pero ese conflicto tiene más que una cuestión más de conflicto interno, que se podría enmarcar con todos estos conflictos étnicos, religiosos dentro de la región. Que hay en Indonesia, hay en Filipinas, hay en Tailandia, hay en Myanmar. Pero Indonesia tiene algunas particularidades. Tiene Bali llena de occidentales, donde uno consigue lo que sea, pero lo que sea en serio. Cosa que en otras regiones de Indonesia creo que directamente tenés pena de muerte. Decís con respecto a las drogas, drogas, ¿cómo eran los Magic Mushroom? Eso, que mi hija preguntó qué significaba, yo no sabía. Carteles con la flechita indicándote que vas a hacer pleno Bali, en Bali nadie hace nada, nadie le importa, nadie le interesa. Un país donde no podés consumir alcohol. Y
me fui de tema. Y después vas a otro extremo. Y, por bueno, ejemplo. y tenés ahí una enclave que es hindú. Por otro lado tenés, como habíamos hablado, católicos, protestantes, musulmanes. ¿Cómo está haciendo Indonesia para poder controlar eso? ¿Cómo es esa política que ellos llaman Pancasila? Bueno, se parte de una realidad que vos acabas de describir. Hay una gran diversidad religiosa, que esto obviamente viene de la historia, no vamos a entrar en detalle ahora, pero hay presencia musulmana, presencia cristiana, cristiana católica, cristiana protestante, hinduistas, chinos. En su momento, digamos, post Segunda Guerra Mundial y en las vicisitudes de la reconstrucción del Estado-nación moderno, para decir, bueno, hay que mantener la integridad territorial, porque si no esto se nos desbanda. En ese momento los líderes nacionalistas, Sukarno a la cabeza, propusieron desarrollar esta idea del Pancasila o de los 5 principios. Dentro de esos 5 principios hay uno, que es el primero, y eso también marca alguna particularidad que yo acabo de mencionar hace un rato en Indonesia, que es la creencia en un solo Dios. No es la creencia en Alá, es la creencia en un solo Dios. Es algo bastante particular, porque digo, es un Estado secular, pero tiene como un principio, como filosofía de Estado, la creencia en un solo Dios, que eso te permite, digamos, la coexistencia, o sea, el respeto, por lo menos desde el punto de vista oficial, estatal, de los creyentes. Como bien se mencionó antes, la cuestión con el comunismo. El comunismo salía de esto, al quererse ateos, al postrar el ateísmo, claro, acá iban en contra de esta filosofía estatal, más allá obviamente de sus intenciones políticas. Que es el pilar para mantener la unidad. Exactamente. Esto imagínate que lo publicitan en las escuelas, en los edificios, hay pancartas por todo el país anunciando estos 5 principios. Esto te da un poquito, digamos, de tolerancia religiosa, que a su vez en líneas generales el pueblo indonesio se caracteriza, obviamente, bueno, estuvimos hablando recién de atentados terroristas, pero digamos, dejando de lado los atentados terroristas del terrorismo internacional, la otra entra más dentro de lógicas más étnicas internas. Pero en líneas generales, digamos, dentro de una población de 260 millones de habitantes, más de 17.000 islas, y coincido, es un colador, dentro de todo, se ha logrado mantener la integridad territorial del país. Y teniendo en cuenta que es un único país que también que tiene un sultanato, además. O sea, que tiene el sultanato que tiene un islam muy sui generis, porque adoran dioses de los volcanes mientras son islámicos, lo cual que debería ser contradictorio. Damián, sí, volviendo al tema de la relación con China, ¿cómo se puede situar un país como Indonesia a corto o mediano plazo cuando Estados Unidos está trayendo el 60% de sus tropas a la región? China aumenta su presencia militar porque se está sintiendo cercada, Japón se rearma. Vos decías, Indonesia quiere ser una potencia. Sin embargo, por ejemplo, Brasil no anda muy lejos de lo que es Indonesia y ya vimos cómo le han puesto otra vez la bota encima cuando intentó asomar la cabeza. ¿Qué vamos a hacer con Indonesia? ¿Tiene capacidad Indonesia como para tener una política autónoma o va a tener que subordinarse a este juego sino-norteamericano? Yo creo que a Indonesia le pasa lo que le va a pasar a todos los países del Asia-Pacífico, es que antes se tenían que nombrar de un color, ¿no? Como de un lado de la trinchera o del otro, y ahora caminan por medio de la trinchera porque... En la Guerra Fría, creo que salvo Tito, todos los demás iban de un lado del otro. Exactamente, sí, muy de acuerdo. Y a Indonesia le va a pasar exactamente lo mismo, y le está pasando lo mismo. Como bien decían, el invitado, es cierto que si uno le tendría que poner algún padrinazgo a Indonesia, tendría que ponerle el estadounidense. De hecho, alguno de los atentados de Daesh justamente se le critica por criticarle algo, demasiado acercamiento a Estados Unidos, pero Indonesia no es tonto, sabe que no se puede tener mala relación con China, no le puede dar un pretexto al gigante asiático para enojarse. Después, si quieren, en el tercer bloque también podemos hablar de la particularidad que tiene Indonesia, que es el Estado dentro del Estado. La casta militar también es muy importante en la conformación socioeconómica de Indonesia. Muy bien, me dio el pie justito. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Bien,
Acá estamos de regreso hablando de este nuevo poder emergente que es Indonesia. Así que los llevo directamente al informe antes de seguir con nuestro invitado de hoy, que es Ezequiel Ramoneda del Centro de Estudios del Sudeste Asiático de LIRI. El despegue económico de Indonesia se remonta a los años 80. Su principal virtud económica consistió básicamente en la capacidad de los gobernantes de la época de explotar la renta petrolífera de manera de diversificar su economía y asegurar el desarrollo del sector manufacturero, especialmente el textil. Esta virtud de poder evitar la maldición de los recursos naturales y el habitual debilitamiento de la industria manufacturera para los países ultradependientes del petróleo constituye, sin duda, una de las raras excepciones en la materia. Durante este periodo, la pobreza y las desigualdades retrocederán, mientras que la tasa de crecimiento anual se mantendrá de manera sistemática alrededor del 7%. La crisis de 1997-1998 golpeó más duramente a Indonesia que al resto de sus países vecinos. El Producto Bruto Interno se contrajo en más de un 15%. El desempleo y la pobreza explotaron y las desigualdades volvieron a profundizarse de manera significativa. El país tardó más tiempo que sus economías vecinas en retomar un ritmo de crecimiento estable y sostenido, lo cual ocurrió recién a principios de los años 2000. Este retorno al crecimiento fue, sin embargo, acompañado de una tasa de inversión muy inferior a la que el país había conocido antes de la crisis de fines de los años 90. Sin embargo, la crisis se revelará de alguna manera saludable sobre el plano político, ya que Indonesia saldrá de una manera reforzada, porque luego de la crisis se implementará un sistema democrático que funciona relativamente bien desde entonces. Efectivamente, una de las consecuencias de la crisis será la caída de Haji Mohamed Suharto, quien ejerció el cargo entre 1967 y 1988. Sobre el plano económico, el retorno al crecimiento se debería más bien a factores exteriores que al fruto del esfuerzo de reformas internas. Por otro lado, es de señalar que la influencia de la economía china ha jugado y juega un rol fundamental en el despegue productivo de Indonesia. Indonesia se encuentra fuertemente relacionada a China a través de su sector primario, convirtiéndose, en efecto, en un proveedor de materias primas, carbón y minerales varios de primer plano para la superpotencia china. En el año 2008, el peso del sector petrolero disminuye al punto de que Indonesia abandonara la OPEP. Esta inserción singular de Indonesia en los circuitos comerciales no deja de conllevar cierta vulnerabilidad. El peligro de una tendencia a la reprimarización de su economía, es decir, la consolidación de su sector primario en detrimento del sector secundario. Pero sin dudas, una de las fuerzas de la economía de Indonesia en revancha recae en el tamaño y el dinamismo de su mercado interno. Es probablemente lo que explica su resistencia a la reciente crisis financiera global del 2008-2009. Para tener un poco el cuadro más general de lo que está pasando en el sudeste asiático, nos falta, creo que no hablamos hasta ahora, de un jugador importante en la región y que ahora se está rearmando, que es Japón. Japón ha tenido serios problemas con sus vecinos históricos, pero especialmente con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Indonesia lo sufrió demasiado. ¿Cómo es la relación hoy con Japón y cómo se podría integrar en este concierto? Como bien mencionaste, la relación de Japón en general con sus vecinos, principalmente con los vecinos más del norte asiático, con China y con Corea, es bastante sensible por, ya cuestiones heredadas de la Segunda Guerra Mundial. Con sudeste asiático es un poco más benevolente la relación, ya que Japón fue un gran inversor, fue la fuente principal, una de las fuentes principales de inversiones directas extranjeras en la región. De gran parte del desarrollo de algunos de los tigres, de los que son los tigres asiáticos, fue producto de inversiones japonesas. Hoy por hoy también Japón está muy involucrado en proyectos de asistencia social, de cooperación humanitaria en la región, transferencia de tecnologías. Eso le está dando un pie, digamos, por decirlo de una manera, para, en este nuevo contexto de tensiones, venir de la mano con asistencia militar. O
se ha firmado, digamos, cooperaciones, principalmente en el caso de Filipinas y con el caso de Vietnam, digamos, de compartir principalmente tecnología aeronáutica o compartir ciertos aspectos de defensa en lo que se entienden los conflictos del mar del sur de China. Damián. Sí, a mí lo de Japón, paradójicamente, yo creo que a nivel internacional es el gran aliado de China. ¿Por qué digo esto? Porque la mala relación, o si quieren la impronta japonesa, las huellas, las cicatrices que ha dejado las invasiones japonesas a sus vecinos en Asia, hace que el bloque occidental o el bloque pro-occidental que está en Asia no esté completamente alineado, porque Japón, porque Corea no puede tener buenas relaciones todavía con Japón, porque muchos países todavía no han sanado sus relaciones con Japón. Japón súper aliado, cabeza de puente de Estados Unidos, entonces Japón nunca habló de crímenes de guerra, nunca reconoció eso. Exactamente, y eso le permite a China poder avanzar, y eso Japón yo creo que es uno de los elementos que más a favor tiene la diplomacia china para poder avanzar con sus vecinos. Una noticia muy reciente que es el fallo del Tribunal de la Haya, que si bien es con Filipinas, afecta obviamente a la ASEAN, porque hay no solo Filipinas, sino son varios los países que están reclamando islas en el conflicto en el mar oriental, mar de China, cada uno le pone su nombre. ¿Cómo pensás que va a impactar? Digamos, la sentencia ha sido reciente, menos de 24 horas atrás. En principio, más allá que obviamente es una declaración jurídica, creo que va a tender más a elevar el grado de tensión, porque ya por un lado China no va a, afirma no va a respetar el fallo. Por otro lado, no resuelve la cuestión de fondo, que es la cuestión más bien relacionada con la soberanía. Sí, digamos, no quiero decir que tira por piso, sino, digamos, socava, digamos, justamente los fundamentos de esta famosa línea de 9 puntos que dice China, que dice, bueno, amparada, digamos, en la historia. Yo creo que ahí, digamos, le quita fundamento, o sea, le está dando, por un lado, vía libre a los países del sudeste asiático, dice, bueno, poder avanzar de una manera mucho más efectiva frente, digamos, por otro lado, a los embates chinos de imposición, digamos, de avanzada de islas, construcción de islas, control de las rutas marítimas. Entonces, más allá de su fallo jurídico, creo que va a elevar la tensión en la región. Hablando de estas tensiones y de los militares, hay un factor importante en Indonesia que se habla que incluso tiene una similitud con Egipto, que es este Estado dentro del Estado, ¿no? Refiriéndose a la casta militar. ¿Qué nos podés hablar sobre esto también? Sí, es cierto que, digamos que una tendencia que ha habido en el mundo es que para Occidente y para Estados Unidos bastaba con que haya un personaje en el poder, en este caso Suharto a partir del 67, como decía el informe, que se declare anticomunista para que Estados Unidos lo eternice en el poder, ¿no? Como los cuentos de García Márquez, los coroneles. Sí. Bueno, Indonesia ha tenido el suyo, que duró del 67 al 98, y es verdad que se da esta similitud que vos nombrás con Egipto, porque se empieza a fusionar todo lo que es el aparato militar con el aparato social y económico dentro de Indonesia. Inclusive durante la época de Suharto los militares tenían sus propios asientos destinados en el Parlamento. Los militares hasta el 98 estaban totalmente investidos en todo lo que eran las empresas públicas, hasta en algunas empresas privadas, digamos, que se habían ramificado socialmente y económicamente. A partir del 98 hay un intento, y digo un intento porque esto es algo paulatino que todavía no terminó, de querer empezar a limpiar un poquito, hacerle un lifting a todo lo que es el aparato militar, empezar a sacar a los militares de a poquito de las empresas públicas, de la política, sobre todo. Hay un nuevo decreto de las Fuerzas Armadas que data de esa época, que dice que cualquier militar que pertenezca a un partido político tiene que salirse de las Fuerzas Armadas. Entonces es muy cierto que todavía la sociedad indonesia, la economía indonesia está, digamos, en esta etapa de transición de una casta militar con mucho poder a un intento de querer poquito a poco, digamos, ir alivianándose. Sí. Viendo los desafíos internacionales, lo que hablábamos antes de la presencia de grupos extremistas islámicos,
Indonesia tiene creo que un problema estructural serio, que es la diferencia de clases, que es muy marcada, donde hay gente que tiene muchísimo dinero, pero también enormes bolsones de pobreza. ¿Eso pensás que puede ser algo que impida tener una efectiva esterilización de elementos terroristas? En el corto plazo, sí, digamos, justamente una gran diferencia social marcada con la cuestión étnica en los casos de los chinos, digamos, al cual incorporarse el Islam, digamos, esta cosa, digamos, asociar, digamos, cierta insatisfacción económica con el elemento islámico. Si el gobierno no mejora la distribución social, no logra incorporar, leí recientemente que Indonesia tiene que crecer un 6%, su país tiene que crecer un 6% anual para incorporar a las nuevas clases que están saliendo de la pobreza. Si Indonesia no logra incorporar a esta gente, no logra distribuir mejor la riqueza, va a generar ciertas tensiones sociales que pueden derivar en ciertos radicalismos. Le hice una pregunta, perdón Marce que corte tu pregunta, ¿dónde están radicados estos bolsones de pobreza de Indonesia? ¿En las grandes ciudades? Porque tuvimos la oportunidad de ir más por el interior, ¿no?, de Indonesia, y había no sé, es diferente, o sea, la gente era humilde, pero no daba la sensación de de estar en esta pobreza. Como no pobre, o sea, la diferencia entre pobreza y miseria. Exacto, Sí. o sea, eran pobres pero no miserables, porque vos veías Fíjate, acordate en Yakarta las inundaciones que hay cíclicamente. Bueno. Claro, o sea, se concentran en las grandes ciudades. Digamos que ahí volvemos a lo mismo, a este país de tantas diversidades y tantas disparidades. Sin entrar en el debate, bueno, ¿qué entendemos por pobreza? Pero Sí. dijimos que en Indonesia son 260 millones de habitantes. Bueno, Java es la isla, y no es la isla más grande, tiene aproximadamente 130 millones de habitantes concentrados en sí mismos. O sea, claramente estos bastiones de pobreza, como capaz lo más lo entendemos nosotros desde el punto de vista occidental, están en Java, que es donde están las principales ciudades. Ahí no Capaz sé. si uno va más al interior o a otras islas, Sumatra, Sí, ahí Borneo, no estuvimos Sulawesi, justamente en Java. no quiero hablar de pobreza como lo podemos tener nosotros, sino otro tipo de vida que mucho más llevadero, con Claro. un Islam mucho más permisivo, mucho más aligerado, como se mencionó. Pero es precisamente la isla de Java, el principal centro demográfico, donde se encuentran los principales centros urbanos, Yakarta, Surakarta, Surabaya, Yogyakarta, donde aparecen estos nódulos, digamos, de pobreza. Claro. Y es ahí donde puede surgir. Hubo algo que nos llamó la atención, y esto, si no me equivoco, fue en Yakarta, corregime Marce si me equivoco, no, donde había un hospital y un edificio de Eso mucho fue lujo. en Sulawesi. En Sulawesi. Bueno, un edificio de lujo, un hotel 5 estrellas y un Una hospital. capital que ahora se me fue el El nombre. mismo edificio estaba dividido al medio. De este lado el hospital y de este lado un hotel 5 estrellas para los que pudieran. Porque en Indonesia no tenemos la atención gratuita que tenemos acá en los hospitales, y que, bueno, nos quejamos y lamentablemente Sí, nunca es como todavía lo tiene que quisiera. apelar mucho al curandero, a los yuyos. Nuestro guía, por ejemplo, la mujer tuvo malaria, ¿no? Malaria. Tuvo malaria y le preguntamos si cómo se curó, y con yuyos, porque no pueden acceder. No pueden pagar la medicina, y se da una paradoja que, por ejemplo, los chicos van al colegio, es gratuito, pero no pueden ir porque no tienen plata para comprarse los uniformes o los libros. Así que, o sea, la pregunta venía porque ¿cómo percibe esta población esta división de castas, o la casta militar, por ejemplo? Porque ya es casi como algo, es cultural, es como natural. Yo creo que después le podemos preguntar, que también está mucho más atinado que yo, pero yo creo que el gran enemigo de todo lo que es el Islam, el hinduismo, las culturas y religiones orientales, es el consumismo, porque eso es lo que te va marcando. El problema que yo veo es que a veces los occidentales tenemos la mirada de decir, uy, mirá qué pobres que son, y en realidad consumen menos, ¿sí? Como si eso fuese malo, y no tienen plata para comprarse una gaseosa. ¿Y para qué te querés comprar una gaseosa? Entonces yo creo que esto es el gran desafío también que tiene Indonesia como país pluricultural que es ver cómo va integrándose a Occidente, ¿sí? Y de alguna manera cuando se integra a Occidente va, digamos, absorbiendo
todo ese grado de consumismo y cómo hace para equilibrarlo con su cultura, como vos decías, los yuyos, la curandera, sin que eso ponga en jaque toda la estabilidad del país. Ezequiel, ¿qué nos puede hablar sobre esto? Bueno, como se viene comentando, comparto las líneas de lo que se está diciendo, digamos. Recién se mencionó que gran parte, digamos, del crecimiento, de lo que se está sosteniendo el crecimiento económico de Indonesia es el mercado interno. De acá entra la lógica, digamos, del consumismo. Estas nuevas clases que están viendo influenciadas por gustos occidentales, pero que a su vez todavía los recursos para mantener ese tipo de vida de una manera holística, o sea, no solamente ir al shopping y comprarse el mejor perfume, sino bueno, la parte educativa, la parte de salud, no están bien articulados. Entonces surgen estas diferencias. Y bueno, voy al shopping, me compro una Coca-Cola, pero después con la parte de enfermedad voy a la curandera. Sí, sí. También hay cuestiones también culturales, es decir, bueno, de asistencia social ya más de la cuestión rural. Pensá que, digamos, más allá que es una gran parte de población urbana, hoy casi el 55% de la población es urbana, esto es algo muy reciente y la cultura rural sigue siendo muy importante. Ya como se estamos quedando un poco tiempo, me gustaría ver un poco más ahora la relación con nuestra región. ¿Cómo se puede articular un acercamiento cuando vemos que Indonesia tiene el gobierno argentino anterior, por ejemplo, la administración anterior, hizo un viaje presidencial a Indonesia, a Vietnam, y hubo una intención, por lo menos, de acercarse a esos mercados, a la ASEAN en su conjunto. Hoy daría la sensación que no es la prioridad de esta administración. Estamos volviendo al mundo. Así que, ¿cómo lo vemos? Y paradójicamente, sin querer. Bueno, un poco la pregunta era eso. ¿Se va a acercar? ¿Se va a mejorar la relación? Y lo que yo digo es que la paradoja que nosotros acabamos de decir, digamos, de que el tema de Indonesia y del sudeste asiático pone de manifiesto de que algo que los occidentales no querían o no queríamos ver, eso es otro programa, si somos o no somos occidentales, que Europa no se encuentra más en el centro de todo lo que es el mercado y el mundo económico, y hoy en día la política internacional de este gobierno parece apuntar hacia el pasado, de nuevo. Habrá que ver qué es lo que sucede. Aparte, perdón, una cosa que son países que tienen un crecimiento tan rápido que demandan muchos productos, cosa que es contrario a Europa o los mismos Estados Unidos, que tienen mercados saturados. Dejamos el cierre para Ezequiel. Con supuesto, yo tengo una opinión, digamos que con la administración anterior fue una aproximación mucho más directa. Ahora, por lo menos a nivel discursivo, creo que el espíritu se sigue manteniendo, pero ahora con la bisagra de Estados Unidos. Los famosos dichos de mirar hacia la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es una clara creación estadounidense, en este sentido, de fomento estadounidense. Sí. Entonces acá, por lo menos, en lo que entiendo yo de política exterior, va a haber un claro orientación digamos, hacia la región, pero teniendo siempre presente... Va a haber una escala obligatoria. Exactamente. Bueno, esperamos poder seguir avanzando con todo el espacio ganado de nuestra región con el sudeste asiático. Ezequiel, muchísimas gracias por venir hoy, un lujo muy interesante. Esta vez hablamos de otro lado, de otra particularidad de Indonesia. Siempre solemos, a mí en lo particular, hablar más de lo cultural, pero es importante que el público se entere esta parte política y la importancia geopolítica, no solo de Indonesia, sino de toda la ASEAN en el mundo. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima edición, si Dios quiere.